Estamos con Eduardo Luque en fin de semana y hay muchísimas cosas muy importantes que han sucedido y que merecen el análisis profundo de Eduardo. Eduardo, ¿cómo estás? Vamos a hablar de, pues, todos en alerta, alerta máxima, la verdad, en la OTAN, sobre todo en Polonia, porque dicen que vieron no un ovni, sino que vieron drones rusos. Eduardo, pues, se puso a investigar, nos va a explicar de qué se trata todo esto. Luego, además, hay una crisis política en Francia que pues también es un efecto espejo con el Reino Unido. Por si fuera poco, el ataque a Doha, así, Israel atacó Doha, otro país, y pues Trump ni pudo meter las manos. Eduardo, nos tienes que explicar esto. Estados Unidos tiene más problemas internos que externos. Otro punto, vamos a hablar de una protoguerra civil. Y bueno, en el seno de la Unión Europea, en el seno donde se cuece ahí como si estuvieran cocinando algo militar en contra de su propio pueblo, pues hay problemas y está en guerra así con Rusia. Pero antes que nada, Eduardo nos dice que vamos a empezar con una noticia de última hora. Palestina ha ganado. ¿Qué es esto, Eduardo? ¿Cómo que Palestina ha ganado? Explícanos, por favor. Adelante y bienvenido. Bienvenido y con mucho gusto siempre nos da que nos expliques las cosas desde tu trinchera intelectual. Adelante. Pues primero gracias a los telespectadores por ver este canal y por ver y escuchar lo que intentamos explicar y compartirlo si creen que es oportuno hacerlo y si no lo creen oportuno, pues que nos lo hagan también saber porque de esta reflexión nos ayuda a todos a aprender un poco, es un poco más todavía. Decíamos que ha sido una victoria de Palestina, porque hemos visto en las calles y en las carreteras de España, durante estos días que se celebraba la Vuelta Ciclista a España, como en cada una de las etapas, a partir de la quinta etapa hasta la última que ha sido hoy en Madrid, hasta la 21ª etapa, cada una de las etapas ha sido protagonizada no por los ciclistas, sino por la población, que ha salido a las calles, a las carreteras, a protestar porque dentro de los equipos ciclistas de la Vuelta había un equipo israelita. Y la gente ha salido en masa en todos los sitios con banderas palestinas a recordar al mundo entero, que lo que estaba sucediendo en Gaza es un genocidio. Lo que se ha intentado es lavar la imagen del país, del régimen genocida de Israel, pero no lo han logrado. Y hoy ha culminado hoy en Madrid, cuando tenían que entregar las medallas, el podium, etcétera, etcétera, y han tenido que cortar la carrera a 57 kilómetros de la meta, porque había tanta gente ya en Madrid que ha impedido que la carrera siguiera adelante. Esto es una victoria para Palestina, en este caso, que se ha librado en las calles de Madrid, a pesar de la represión, porque paradójicamente el gobierno del señor Pedro Sánchez se le ha llenado la boca diciendo que apoyaba a Palestina y en cambio vemos las fotografías de la policía española pegando a la gente que se manifestaban a favor de Palestina. Vaya síntoma, vaya paradoja. El primer ministro, el presidente de gobierno, hablando de apoyar a Palestina en un mitin y su policía apaleando a la gente en las calles de Madrid porque los manifestantes defendían a Palestina. Es más, se ha visto sacar incluso dos tanquetas han salido también a las calles para ayudar a disolver la manifestación. Pero a pesar de eso, ha habido una masa ingente de gente que ha paralizado la vuelta y ha impedido que ésta tenga final. Ha sido una victoria para la población de Madrid en solidaridad con Palestina. O sea que, a ver, como si el español en España no tuviera derecho a protestar, el gobierno español le manda tanquetas o tanques de guerra a los españoles que protestan por la causa, por el genocidio contra los palestinos, por el cual también el presidente del gobierno también se manifiesta. O sea, qué paradoja, qué estupidez y qué injusticia, ¿no? Para el propio pueblo español que protesta. Sí, porque evidentemente es un sinsentido,
Por un lado dices que apoyas, que vas a impedir la venta de armamento, claro, 2 años después de que se haya iniciado la guerra y que ya has enviado miles de toneladas de armamento y de las empresas españolas. Entonces dices que sí, que ahora sí que reflexionas y es un genocidio. Que me parece muy bien, que me parece muy bien porque pone en un brete a los otros políticos europeos. Pero claro, no deja de tener un sinsentido que ordenes a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, a reprimir una manifestación que es pacífica, absolutamente pacífica. Además, la gente se ha tirado a la calle, pues aprovechando el día para pasear, para una cosa lúdica, pacífica y solidaria, que ha sido respondida en parte por cargas policiales, por botes de humo y pelotazos de goma. Es decir, que esto de verdad carece de un sentido común. O bien, o bien, que es otra reflexión que hacemos algunos, que el cinismo de los políticos de nuestro país no tiene realmente parangón, ¿no? Dicen una cosa, pero hacen otra completamente diferente. Ahí está tu presidente, mira. Bueno, sí, es mi presidente, aunque yo particularmente no lo haya votado. Pero bueno, es mi presidente porque salió elegido y efectivamente se supone que me representa. Se supone. Bien, pues muchas gracias, Eduardo. Pues ahora sí vamos con el dron. Mucha gente nos ha preguntado qué está pasando, cómo que Rusia se metió a Polonia y todo este escaparate y salieron los F-16 o no sé qué, y la Fuerza Aérea de Polonia para derribar ahí un droncito. ¿De qué se trata o de qué se trató todo esto? ¿Qué es lo que persigue la OTAN? ¿Qué es lo que persigue Polonia? Por favor, te escucho. Ahí está el dron, míralo. Venga. Sí, este es el responsable de esta crisis política. Bueno, lo que hemos de contextualizar las cosas. Primero, los drones que aparecieron en Polonia, ninguno de ellos tenía carga explosiva. Primera cuestión. Así que ya es sorprendente que tú lances un dron sin carga explosiva. Si quieres realmente hacer daño. Otra cosa es que no quieras hacer daño. Segunda, son aparatos de costo bajísimo. Son de plástico, hechos de plástico. Son drones señuelo que sirven para que básicamente las defensas antiaéreas se actualicen, disparen y gasten municiones, y son drones que valen poquísimo, unos cientos de euros, mientras que un misil interceptor, por ejemplo, lanzado desde un avión, puede costar hasta 4 millones de dólares, frente a un dron que vale, ya digo, 200 dólares. Así que la disparidad es enorme. Pero bueno, ahora han aparecido drones también en Rumanía. Se ve que se reproducen. Caen en Polonia, se reproducen y se van a Rumanía, están de vuelta. ¿Y qué significa todo esto? Pues significa una cosa muy sencilla. Rumanía y Polonia, la OTAN, estaba haciendo maniobras militares con 44.000 efectivos en la frontera bielorrusa polaca. Y esto lo que hace es animar el cotarro. Vamos a la guerra, invocamos el artículo 4 de la Carta Constitutiva de la OTAN, que ya pedimos ayuda a todos los países, etcétera, etcétera. En el fondo, lo que es un simulacro para aumentar la tensión militar, pero sin que haya ningún tipo de repercusión real, porque esto no ha sido un ataque a Polonia, esto es un ataque de falsa bandera, evidentemente. Es decir, es una fórmula más para aumentar la tensión, para justificar que, por ejemplo, Polonia esté gastando ya el 4,3% del PIB en armamento. Lo cual, ¿qué quiere decir? Que mientras los beneficios sociales caen en picado, el gobierno polaco se dedica a invertir dinero para la guerra y alcanza ya casi el 5% que se había comprometido con el señor Trump. Los demás países todavía van muy por detrás, ¿no? Pero los polacos son mucho más agresivos que el resto de la OTAN. Porque además, en caso de necesidad, evidentemente que pasara algo peor, evidentemente Polonia sería abandonada a su suerte, como ha pasado muchísimas veces a lo largo de la historia. Pero los polacos parece que no aprenden, ¿no?
ese sentido católico del sufrimiento los inunda de tal forma que siempre están ahí, como decía Churchill, que Polonia, refiriéndose a Polonia, que Polonia era la hiena de Europa. Es decir, porque muchos de los conflictos europeos, desde la guerra de los 30 años hasta las guerras napoleónicas, siempre habían tenido uno de sus epicentros en lo que es hoy Polonia, que en aquel momento no lo era, evidentemente. Pero siempre ha sido un punto de flexión. Entonces, para justificar el movimiento militar, pues han buscado esta excusa. Esto tiene toda la pinta de un ataque de falsa bandera. ¿Qué está pasando en el frente? Pues está pasando una cosa muy importante en el frente de Ucrania, que por eso la OTAN se vuelve absolutamente histérica. Kupiansk es una ciudad estratégica de una enorme importancia estratégica que hundiría todo el frente del Donbass y permitiría que Rusia recuperara todo el Donbass, el 100% y un poco más, está a punto de caer. Las unidades militares de Rusia han demostrado una enorme flexibilidad, se han metido otra vez por un gasoducto, han 4 días reptando por un gasoducto hasta que salir en la retaguardia de las fuerzas ucranianas y provocar un desastre militar tremendo. La caída de Kupiansk va a preceder a la caída de 2 ciudades más importantísimas que determinan ya que finalmente la guerra ya estaba claramente decidida, pero ahora más. Y lo que está ahora negociando, ahora mismo, negociando la OTAN, es si se atreve a poner tropas de la OTAN en suelo ucraniano. Putin ya ha amenazado claramente, diciendo que esas tropas serán consideradas como objetivo legítimo. Es decir, las van a dar con todo lo que tengan. Es más, el presidente húngaro, el señor Orbán, acaba de decir públicamente que hay negociaciones internas dentro de la OTAN para repartirse el territorio ucraniano. Una parte será la conquistada ya por Rusia, más seguramente Odessa. Otra parte será un trozo de terreno que se dedicarán de colchón, un colchón de amortiguación, y otra parte de Ucrania que será tomada por Polonia y por Rumanía. Esto es lo que también se está hablando dentro de la OTAN, que ha revelado el señor Orbán, que algún conocimiento como presidente de un país que está en la OTAN debe tener de lo que se está, digamos, cocinando, ¿no? Y es por eso que ahora Polonia se inventa el tema de los drones, Rumanía también, por cierto, Rumanía no ha enseñado todavía ninguna foto. Han dicho que han caído drones y hemos de creerlo, ¿no? Por la verdad infusa, ¿no? Los rusos dicen que eso no es cierto, que ese tipo de drones no tiene un alcance de 700 kilómetros, que es lo que tiene que haber recorrido para caer dentro de Polonia, y que no tiene ningún dron de esa marca y esa categoría que haga ese recorrido. Por lo tanto, que los drones no son suyos, ¿no? Oye, Pero ¿podría haber claro, sido Zelensky? ¿Podría haber sido Zelensky? perfectamente, Porque están ahí juntitos. perfectamente. Recordemos que ya lo hizo en el año 22, finales del 22, atacó con un misil dentro de Polonia, que después dijeron que se había equivocado y que había sido un error. No, no, fue lanzado un misil contra Polonia para provocar a Polonia y que provocara que interviniera directamente en la guerra. Así que no es ninguna, digamos, ninguna locura. No es ninguna locura pensarlo, ¿no? Estamos dentro de la desesperación de un régimen como el ucraniano, que ve como su ejército se diluye, se disgrega y que no tiene fórmula para parar el avance ruso. Y entonces echa mano, intenta provocar una guerra europea mayor, precisamente para que alguien le salve de la situación que está, ¿no? Por otro lado, fíjense el momento, en la parte rusa, bielorrusa e hindú, los hindúes también están haciendo maniobras con Rusia en este momento, están haciendo maniobras Bielorrusia y Rusia en el mar Báltico. Es decir, también hay movilizados más de 200 barcos y están promoviendo y poniendo en marcha armas de alta precisión, las están mostrando en las carreteras,
cómo se despliegan en las carreteras bielorrusas los Iskander-M, que son armas de alta precisión. Precisamente así que tenemos, por un lado, Polonia y sus amigos, que reúnen cerca de 40.000 efectivos, y Rusia y amigos, que reúnen una proporción algo inferior, otros 20.000 hombres, ¿no? Pero estamos en este punto de máxima tensión entre masas de ejército que están en pie de guerra y observándose detenidamente, ¿no? Así que este es el contexto del tema de los drones. No hay otro, no hay otro. Es un paso más en esta escalada que generales europeos señalan que irán a la guerra contra Rusia en 5 años, en el 2030. Oye, Eduardo, y esto a la par o paralelamente, mientras Rusia hace ejercicios militares con Bielorrusia y un plus y la India. Y entonces esto nos acerca a ver que la relación India-Rusia también se está estrechando vía acuerdos comerciales y esto pues no le gusta a la Unión Europea, no le gusta a Ucrania de Zelensky y desbarata un poco el plan de aislar a Rusia, ¿no? ¿O cómo es? Evidentemente, esto demuestra que la posición de Trump, por ejemplo, es sumamente débil. Ya está replegando alas. Al señor Trump le han ofrecido llegar a acuerdos económicos entre Rusia, Estados Unidos y China por la explotación de los vastos recursos que hay en el Ártico, y el señor Trump está diciendo que solo va a ayudar a Europa cuando dejen de comprar petróleo a Rusia a través de terceros y se lo compren a él. Y además exige, para intervenir en Europa y ayudar a los europeos, que impongan sanciones a China entre el 50 y el 100% de los aranceles, cosa que Europa no puede hacer. Como no puede hacer, no lo va a hacer, y eso implica que el señor Trump se va retirando progresivamente. ¿Por qué? Porque le han ofrecido una carnaza interesante a nivel económico y a nivel de negocio para él. Por tanto, lo único que se le ocurre como solución a este problema era imponer sanciones del 50% de aranceles a India. ¿Y qué han hecho los hindúes? Se han alineado aún más con Rusia, que ya tenían muy buenas relaciones de hace muchas décadas, y con China. Con China habían tenido hasta hace 3 años un problema grave en el valle de Guayu, que está en el Nepal. Habían tenido incluso con enfrentamientos físicos entre soldados de los dos países y con algún muerto. Afortunadamente se enfrentaron sin armas de fuego, con palos y piedras. Esto es verdad, no es un chiste, ¿eh? Esto provocó algunos muertos por la parte hindú y algunos muertos por la parte china, ¿no? Ahora China y India han llegado a un acuerdo de buena vecindad, están mejorando sus relaciones económicas y financieras, y India está encantada con China porque, claro, lo único que espera de Estados Unidos, del señor Trump, son más aranceles. Por tanto, eso no me conviene. ¿Quién me trata bien? Los chinos. Pues amigos de toda la vida, por Dios. Eso es lo que está ocurriendo ahora en este momento. Parece mentira que si hubiera alguien inteligente en Washington, cosa que comienzo a dudar, si hubiera alguien inteligente, realmente está haciendo el peor de los papeles posibles. El peor de los... A ver, India era el gran aliado de Estados Unidos en Asia. Era su pieza clave y la ha perdido. La ha perdido por estupidez, por incapacidad de entender cómo funciona la geopolítica internacional. Pero bueno, bienvenido sea para Rusia y para China, que evidentemente han recibido al nuevo amigo, socio de toda la vida, con los brazos abiertos, ¿no? Es decir, que la política tiene estos bandazos, ¿no? Lo curioso es que estos procesos, hace poco, eran procesos muy lentos. Veíamos cambios políticos, pero a enorme lentitud y con una enorme lejanía, ¿no? Ahora no, se producen pim pam de la noche a la mañana. Y más cuando hablaremos y nos referiremos a lo que ha pasado en Qatar. Claro. Oye, Eduardo, y mientras estabas hablando, yo estaba pensando que cada vez que
haya una alerta en los radares de los países de la OTAN, alerta ya sea porque se atravesó un pajarito o porque se atravesó un dron ruso, pues cada vez salen disparados los F-16 o los aviones y cada despegue Lo que no está escrito. cuesta gasolina, cuesta refacciones, cuesta asesoría técnica, y todo eso lo paga el propio pueblo. Qué desgracia, ¿no? Aunque no disparen, Mira, cuesta. no, solo para que lo entendamos. El despegue de un F-16, puede costar 1 hora de vuelo. Digo, el despegue y 1 hora de vuelo hasta que vuelve a ser en torno a 900.000 euros. Solo para hacer maniobras para que el piloto se entrene, ¿eh? Si después llevan misiles, por ejemplo, cuando han derribado, sacaron 4 F-16 para derribar 2 misiles señuelo, supuestamente rusos, que no sabemos si son rusos, que por cierto, en la cola del avión se pueden ver números que son números latinos, ¿no? Es decir, que a lo mejor habría que buscar el número de serie en Polonia, ¿no? Pero bueno, eso es igual. Eso no es importante. Lo importante es que tú levantas un F-16 o un Rafale, que es otra modalidad de avión de origen francés, y el misil interceptor aire-aire te puede costar 2 millones de dólares. Y derribas un dron que vale 100 dólares. Entonces, claro, incluso un general polaco esto dijo, claro, se emplearon 2 aviones, emplearon 4 misiles, son 8 millones de dólares, porque de los 4 misiles consiguieron abatir 2 drones que iban a 150 kilómetros por hora, y para eso necesitas un avión interceptor que vale 60 millones de dólares, además del armamento que lleve, ¿no? Es un disparate, un absoluto disparate, pero había que sacar pecho, había que decir, mira qué fuertes somos. Y da la casualidad, mira tú, que no uno de estos aviones que había despegado, sino otro que también participaba en las maniobras, ha tenido la mala suerte, la mala fortuna de averiarse mientras volaba, cayó y desgraciadamente para el piloto no pudo saltar y se mató. Así que ya no es solo que saques aviones que te cuestan una barbaridad en unos misiles interceptores, sino que incluso cuando sacan los aviones se caen, que son muchísimo peor, ¿no? Y el pobre piloto, pues que se mató, ¿no? Que esa es otra, ¿no? Es decir, que formar un piloto cuesta un dineral extraordinario y muchos años de esfuerzo, porque son aviones muy delicados y son joyas técnicas, ¿no? Pero bueno, es todo un sinsentido para derribar 2 cacharritos de plástico que se hayan gastado 8 millones de dólares. Bueno, un general polaco diciendo que eso no se podía repetir, porque si enviaban los rusos 10 misiles así, hay 10 misiles, 10 drones diarios, y tenían que derribarlos a golpe de misil, pues el presupuesto nacional se iba a tomar por saco en 2 semanas, porque Oye, no se podía pagar esto. hablando de cosas sin sentido, vámonos al Arco del Triunfo, a esto. Mira las imágenes, ahí parece la guerra en el Arco del Triunfo allá en París. Y esto es otra de las guerras internas. ¿Qué significa esto y por qué en este momento, Eduardo, por favor? Fundamentalmente porque la gente en París, en Francia, está hasta las mismísimas narices de aguantar a un presidente de la República que tiene menos del 17% de aceptación popular, que se ha aferrado al sillón como un pulpo, que no tiene proyecto político para el país, exceptuando el que le mandan. Él, ya lo hemos explicado aquí, está al servicio de los grandes fondos de inversión. El señor Macron está al servicio de los grandes fondos de inversión. Y los grandes fondos de inversión quieren armas para la guerra, para aumentar sus beneficios fiscales. Quieren armas y las armas las sacan de los beneficios sociales. La gente está cansada, muy cansada en Francia, y está muy organizada, porque llevan en Francia años peleando los chalecos amarillos, que han sido los primeros que se han levantado. Se levantaron ya hace 7 años. Llevan los chalecos amarillos y hay una enorme experiencia de movilización social
en Francia para protestar contra los diferentes gobiernos. Este es el tercer primer ministro que pierde Macron en 2 años. ¿Por qué? Porque no consigue ninguno la mayoría parlamentaria, porque sus medidas, las recetas económicas son brutales. Por ejemplo, lo que proponía el último ministro era, entre otras lindezas, reducir 2 días las vacaciones de todo el país. Limitar lo que se llaman las pensiones blancas, no subir las pensiones, ni las altas ni las bajas. Y, por otra parte, reducir las tasas de impuestos que pagaban las grandes fortunas. Es decir, a las grandes fortunas les rebajo impuestos y los saco de los beneficios sociales que tengo que dedicar a la población más necesitada, ¿no? Entonces, esto ha provocado una enorme respuesta social que se ha transformado en una manifestación de 500.000 de personas cortando rutas, vías férreas, ciudades, una enorme movilización popular que es importante y que está ligada, además, con otro problema, con el problema que está ocurriendo en Reino Unido. En Reino Unido, el señor Starmer, primer ministro, ya ha perdido 2 ministros. La ministra de Hacienda el otro día salió a la luz que se había ahorrado impuestos, había defraudado a la Hacienda, al fisco de Reino Unido, y ha tenido que dimitir. Y el ministro de Exteriores, que decía que se habían prohibido ya hace tiempo la venta de armas a Israel, también ha tenido que dimitir, puesto que se ha demostrado que mentía. Es decir, el señor Steinmeier tiene una enorme crisis, también está por debajo del 20% de aceptación popular, es el ministro que más aceptación popular ha perdido en menos tiempo. En Reino Unido no se conoce otro desde la época democrática, y evidentemente tiene una enorme crisis social que puede estallar en cualquier momento, en cualquier momento. Y a esto hay que unirse la crisis social larvada que ya está aflorando en Alemania, puesto que el señor Merz está decidido a llevar a Alemania a la guerra contra Rusia. Lo decía el otro día la señora Ursula von der Leyen en el discurso al Estado de la Unión, diciendo que, en otras palabras, que la Unión Europea estaba en conflicto con Rusia. No dijo guerra, dijo conflicto. Es un matiz para no hablar, porque hubiera sido que la señora Ursula von der Leyen hubiera dicho estamos en guerra con Rusia, eso es una declaración de guerra. Y aparte hay otra cosa, la señora Ursula von der Leyen no tiene potestad para declarar la guerra a nadie. Es una señora que se ha autoarrogado ese poder. ¿Por qué? Nuevamente porque los que mandan en Europa son los grandes fondos de inversión. Hay una clase social alta, parasitaria, mezcla de muchos países, de grupos poderosos en muchos países que están dirigiendo la política europea. Y si el pueblo europeo en su conjunto no es capaz de entender esto, desgraciadamente nuestro camino es ir a una guerra continental de amplio vuelo. Esto es lo que ahora se está dibujando en el horizonte. Oye, Eduardo, y ahí pues vemos que la gente está furiosa, ¿no? Está furiosa en Francia y mira, ahí en Reino Unido también Eso sí, está furiosa. sí. Y no sé si que también, aparte de las políticas y aparte de las decisiones, también está furiosa, por ejemplo, esta mujer ahí que protesta porque los precios para pagar el gas, la electricidad, para comer. De hecho, había un estudio en donde el intake, como le dicen, la ingesta de calorías por persona en el Reino Unido ha bajado y a veces tienen que comer nada más una comida al día y me parece gravísimo todo esto porque es un descontento previo a una guerra interna fuerte, ¿no? A una revolución social. Esto es lo previo a una revolución social, que no quiere decir puede estallar en muchas formas. Esto es verdad. Es decir, por ejemplo, una de las medidas que adoptó el señor Steinmeier hace pocos meses, ya de cara al invierno, a este invierno que viene, fue reducir en 5.000 millones de libras las ayudas que daba el gobierno a los
a las familias de pensionistas para que pudieran calentarse, ¿no? Al retirar este dinero, está condenando a millones de pensionistas ingleses a pasar frío porque no pueden calefactar sus casas puesto que no hay dinero. Y los precios del gas están por las nubes porque Inglaterra ha decidido hacer la guerra por su cuenta a Rusia y ha renunciado al gas barato que le venía a través del Gulf Stream, a través de Alemania y de los gasoductos a través del norte de Europa, ¿no? Como ha renunciado a esto, el gas ahora es un objeto de lujo y por tanto la gente padece frío y va a padecer más frío este invierno por cuanto el señor Steiner, que dicen que es progresista, socialista, dicen que es laborista. Pues anda que se llegue a ser reaccionario, Dios mío, ¿no? Es para ponerse a temblar. Pues bien, esto es lo que ha hecho el señor Steiner y por tanto se está alarmando una revolución auténticamente importante. Y aparte hay otro factor que yo leía el otro día que era interesante sobre Inglaterra, porque la clave de los conservadores, cuando estaban en el poder y los laboristas ahora, era decir que iban a reducir la inmigración ilegal. Pues bien, no la han reducido, la han aumentado. Lo que están haciendo es prohibir la inmigración de ciudadanos europeos y aceptan vía ilegalidad los ciudadanos de otros países. ¿Por qué? Porque los ciudadanos europeos, aunque vengan de Rumanía, vengan de Polonia, vengan de Ucrania, etcétera, son conscientes de sus derechos. Y como ciudadanos europeos tienen algunos derechos especiales. En cambio, los ciudadanos que vienen de Bangladesh no tienen ningún derecho. Y por tanto pueden trabajar con precios, salarios mucho más baratos que los, digamos, los inmigrantes europeos. Ese es otro factor que está también aumentando la tensión interna dentro del Reino Unido. Enormemente, enormemente. Porque los empresarios lo están haciendo adrede, lo hacen adrede. Facilitan que de Bangladesh, de Pakistán, de India, de los países asiáticos, de África, pero de los países asiáticos más, por la cercanía colonial que hubo, se introduzcan en el país porque además consiguen que se abaraten los salarios. Los salarios, como hay mucha competencia por trabajos escasos, los salarios se deprimen, tanto para los inmigrantes ya instalados desde hace años, como para los autóctonos ingleses que ven cómo los que vienen en patera de alguna forma compiten con ellos por salarios bajos. Así que esto es los símbolos de una posible explosión social que se está alarmando y que parece que va tomando forma. Vamos a otra explosión. Eduardo, gracias por darnos todo este recorrido, esta explosión que, bueno, la verdad impacta al mundo porque es una violación no solo al derecho internacional, sino es atacar así crudamente a otro país por mis pistolas, ¿no? Es como si el vecino se metiera a tu casa y te lanzara ahí una bomba. Israel le pega a Qatar, ataca a suelo catarí por la razón que tú quieras, pero está atacando suelo catarí. Esto además de que lesiona pues el concierto y el equilibrio mundial, bueno, ya Israel lo ha lesionado demasiado, pero una más, ¿no? Una más, Eduardo. Sí, una más, pero esta tiene una especial significación. A ver. Pensemos que Qatar era el aliado, el gran aliado en Oriente Medio, el gran aliado de Estados Unidos. Le había comprado armas por decenas de miles de millones de dólares. Era el ojo bonito, ¿no? La niña bonita en el ojo del señor Trump. Pero el señor Trump no tiene amigos. No tiene amigos, tiene vasallos. Y lo único que tiene son intereses. Y entonces, tanto le da 8 que 80. Si tanto le da 8 que 80. Y por tanto, que su amigo Israel bombardee el Qatar, que es su otro gran amigo, pues bueno, tiene que escoger entre dos amigos. Y Israel tiene evidentemente más fuerza que Qatar. ¿Por qué? Lo hemos dicho aquí más de una ocasión.
el señor Trump tiene cuentas que rendir de su relación con el señor Epstein. Y el señor Einstein, los datos, los vídeos recogidos en los lupanares, y lo vamos a ver así, los lupanares que había montado para atraer a figuras relevantes de la política, de la economía o del deporte o de la canción de Estados Unidos, estas habían sido grabados por los servicios de inteligencia israelitas. Y Israel tiene una fórmula para hacer chantaje enormemente poderosa contra los políticos europeos o contra una parte de los políticos europeos que entraran, europeos y norteamericanos, que entraran dentro de este conjunto de vídeos que han sido grabados. Y por tanto, Israel tiene carta ancha para hacer esta auténtica barbaridad. Sabiendo además otra cosa, aquí entra otra cosa. Con todo el cinismo, el señor Trump, bueno, el secretario de Estado del señor Trump dijo que ellos habían avisado a Qatar del ataque. Pero se olvidó decir que avisaron 10 minutos después de que hubieran caído las bombas. Sí, sí, avisaron a Qatar del ataque cuando ya estaban los muertos, evidentemente. Parece ser que se salvaron los miembros de Hamas porque la inteligencia turca vio que volaban varias docenas de aviones en un rumbo de ataque y avisaron a los miembros de Hamas. Erdogan siempre ha tenido buena relación con los hermanos musulmanes y con Hamas. Y por tanto le interesaba que sobrevivieran lo más posible, ¿no? Así que parece ser que fue la inteligencia turca la que avisó a los de Hamas para que abandonaran el lugar. Dejaron los móviles juntos para que los misiles se guiaran por los móviles y abandonaron la reunión pocos minutos antes de que cayeran los misiles y las bombas. Pero esto, claro, esto genera un cabreo enorme en Qatar y un cabreo monstruoso en Arabia Saudita. ¿Por qué Arabia Saudita? Porque Arabia Saudita es el gran amigo y paraguas de Qatar. Cuando en Qatar hubo revueltas contra el emir de Qatar, fueron las tropas, de esto hace 5 años, fueron las tropas de Arabia Saudita quienes, digamos, resolvieron el tema, ¿no? Lo resolvieron a sangre y fuego. Así que es Arabia Saudita la que tapa un poco a Qatar. Y ha sido un golpe también doloroso para Arabia Saudita ver cómo su amigo, el señor Trump, pues rompía la baraja completamente. Imaginemos qué puede pensar el emir de Qatar cuando le regala un avión al señor Trump de super lujo de 400 millones de dólares, que costaba la broma, que ha costado el avioncito, y el señor Trump le agradece bombardeando la capital. No porque a esta gente le importe mucho, porque Qatar nunca ha sido un país, ha sido un país inventado. Nunca ha tenido una configuración estatal como tal. Eran tribus dispersas que se alinearon cuando a Inglaterra le interesó, básicamente, ¿no? Pero para el emir de Qatar es una patada, porque cuestiona toda su política. La cuestiona, ¿no? Eres amigo de Trump y Trump te paga de esta forma, ¿no? Para Arabia Saudita igual, eres amigo de Trump y Trump te paga de esta forma. Pero es que lo que ha pasado va más allá del ataque a Qatar. Hay otro elemento que no ha salido o que ha salido de forma tangencial. Pero es que el ataque el ataque a Qatar tiene un doble sentido. Primero, lo de Hamas, intentar matar a los negociadores de Hamas y por tanto prolongar la guerra en Gaza. Pero segundo, tiene otro sentido. Arabia Saudita ya había entrado en negociaciones con China y con Rusia para intercambiar petróleo por moneda nacional pasando del dólar, sin utilizar el dólar. Tienen instalado ya un sistema SWIFT alternativo para hacer transacciones comerciales. Esto no lo puede permitir Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene el poder en base a un dólar fuerte. Si estos países que tienen enormes cantidades de dólares deciden hacer transacciones comerciales sin dólares, ¿quién va a pagar la deuda de Estados Unidos? Que es impagable. Estados Unidos paga su deuda porque todos los países
trafican y mueven su economía en base a dólares. Pero fíjate Eso que permite... no solo eso, no solo eso, Eduardo. Qué curioso que esto se da en países. Qatar tiene una de las reservas de gas más importantes en el mundo. Arabia Saudí le surte petróleo a China y justamente se da en un contexto, no sé si es mucha especulación, pero curiosamente se da en un contexto donde están también implementando el Power of Siberia, el poder chino, que se va a abastecer, me imagino, del hidrocarburo ruso. ¿Es mucho, son mis nervios o esto está relacionado? No, no, no son tus nervios. Las acciones que se toman en un país nunca deben, desde mi punto de vista, de mi modesto punto de vista, nunca deben verse como un hecho aislado, sino hay que procurar situarlas en su contexto. Es decir, la amenaza, lo que está haciendo Estados Unidos es amenazar a Qatar, amenazar a Arabia Saudita, amenazar a Kuwait. Es decir, amenazar a todos los países del Golfo diciéndole, ojo, que si no me haces caso, pues lo que va a pasar es que puedo dejar a la bestia, Israel, que te bombardee o que haga cualquier barbaridad. Y no les voy a impedir que hagan ninguna barbaridad. ¿Y a esto a qué viene? Viene porque en este mismo momento Estados Unidos necesita controlar Oriente Medio, el control viene a partir de Israel. ¿Por qué? Porque, como bien decías tú, Rusia, después de la conferencia de Shanghái, hace unos días, ya ha firmado definitivamente con China, después de 5 años de estudio, la creación de un gasoducto que va a ser uno de los mayores del mundo. Va a ser más de 2.000 kilómetros de gasoducto desde el Ártico prácticamente hasta China. De forma tal que la mitad de la necesidad de gas de China va a proceder de ese gasoducto en exclusiva. Por tanto, es una obra extraordinaria, estará completada en 5 años o 6, se van a dar mucha prisa. Es una obra extraordinaria que asegura que China tendrá el 50% de la necesidad de gas que necesita completamente cubierta. Y la otra mitad le venía de Qatar, le venía de Arabia Saudita, le venía de los países del Golfo. Pues bien, esto es lo que está haciendo Israel a partir de Trump, ¿no? Es decir, con la aquiescencia de Trump, suponemos, porque también hay otra variación en este juego que también deberíamos contemplar, ¿no? Eh, lo que está haciendo Israel es una amenaza clarísima a todos los países del Golfo que si siguen vendiendo gas a China, se tomarán las medidas adecuadas para evitar que esto suceda, ¿no? Así que tenemos un escenario complejo. No sabemos cuál de estas variables es correcta o si es una única variable y no hay una conglomerado de ellas. Porque aquí entro en otra variación que también estábamos estudiando, ¿no? Y es la posibilidad de que el señor Trump no controle, evidentemente a Israel no lo controla, pero que no controle tampoco a su, digamos, eh, su grupo militar, su propio grupo militares actúan por, por libre. Es decir, dan permiso a Israel para atacar Qatar, pero este permiso se va apoyado por aviones de la OTAN que también sirven de cobertura para una posible respuesta de Qatar si lo hubiera ido. Es decir, es como si el señor Trump no controlara tampoco a este grupo de militares que actúa por su cuenta y que hace este tipo de acciones. Así que se nos abren muchas variables. ¿Cómo sabremos una u otra? En este caso es el tiempo el que nos va a definir qué es lo que hay de verdad en todo esto, ¿no? Porque los rumores, por ejemplo, de que después del asesinato del señor Charlie Kirk en Estados Unidos, que era un personaje muy querido por el señor Trump, tan reaccionario como él, eh, la imagen, las imágenes que han salido en la televisión muestran a un señor Trump que parece algo enfermo, algo enfermo. Y
es un elemento más a tener en cuenta, ¿no? Igual que el señor Biden, realmente todos sabíamos que no gobernaba, gobernaban otros. No sabemos si el señor Trump gobierna o gobiernan otros en su lugar. Se está poniendo sabroso el mundo, ¿eh? Para la interpretación, claro, desgraciadamente y tristemente, pues otra vez los pueblos son los que sufren, pero mientras este cambio de orden va viento en popa, como diría mi abuelita. Oye, a ver, háblanos, y por aquí tenía una imagen importante, háblanos de este señor. Y te lo voy a decir porque, mira, ahí está. El Capitán América. Me vas a decir, ya se alocó, ¿no? Yo no hablo de películas, pero muy curiosamente, Eduardo, de hecho, bueno, ya sabemos que Hollywood está, eh, pues la creación de Hollywood fue una creación de herramienta política, Ideológica. inclusive Sí, sí. militar, ¿no? Porque es un diseño social. Y curiosamente, el Capitán América ha tenido una película que se llama Civil War, Guerra Civil. Y en uno de sus logos dice, unidos, pues prevalecemos, divididos, pues desaparecemos, ¿no? A ver, o sea, ya incluso, seguramente esto está en el Pentágono y en la CIA, pero se acerca Estados Unidos a la imagen. Digo, no es que te saqué de contexto, sino que esto es lo que Eduardo nos tiene en el recorrido mundial del análisis que nos está haciendo, pero se acerca ya Estados Unidos, y eso, bueno, ya lo venimos denunciando desde hace tiempo, se acerca a esta imagen que está pues en los anales de la historia, guerra civil. ¿Qué problemas hay en Estados Unidos? Que no solo, bueno, ya hablaste de los problemas externos, como por ejemplo que no controla lo que quisiera controlar en el mundo ya Estados Unidos, pero dentro tampoco, ¿no, Eduardo? No, no, es decir, los problemas externos siempre tienen una, digamos, una ligazón con los problemas internos, ¿no? Cuando un país va muy bien, es económicamente potente, la población está bien, su política exterior es una política, pues, fuerte, y es una política que impone su voluntad, ¿no? Si tiene la capacidad militar para hacerlo. Cuando la política exterior vemos que falla, hemos de mirar también la política porque algo no va bien. Y hay muchísimas cosas que no van bien en Estados Unidos. Mira, el otro día leía un estudio sociológico que se está dando un fenómeno muy curioso en Estados Unidos, ¿no? La gente demócrata se cambia de barrio, se cambia de casa para ir a vivir a barrios demócratas. Y la gente republicana se cambian de casas, si viven en un barrio demócrata, para irse a vivir con los suyos, con los republicanos. Es decir, promoviendo prácticamente barrios separados con ideologías completamente opuestas y enfrentadas. Por ejemplo, ahora hemos visto cómo se producía el asesinato de este ultrarreaccionario, el señor Charlie Kirk, que tenía tanta influencia en la juventud norteamericana. Ha sido una desgracia para él, evidentemente. A nadie se le puede, digamos, felicitar porque lo han asesinado. Es una barbaridad. Pero, ¿qué pasó? Se supo del asesinato e inmediatamente los sectores republicanos más ultrarreaccionarios ya clamaban por la guerra civil. Hablaban de que estamos en guerra porque habían atribuido que el asesino de este hombre era un hombre demócrata, un demócrata y por tanto era un ultraizquierdista. Grandísima fue la sorpresa cuando, bueno, ya pensaban, que era negro. Ya salió en la televisión, es decir, mataron a este señor y un minuto después ya había una senadora, vi por ahí un minuto después, un poco exagerado, ¿no? Pero unos minutos después salía una senadora diciendo que había sido un trans, seguro que era un trans, que era negro, que era demócrata y que era un ultraizquierdista, diciéndolo públicamente. Y entonces se dan cuenta que el asesino es un hombre blanco, republicano,
toda la familia republicana siempre han votado a Trump. Es un hombre, toda la familia, amante de las armas, tienen armas para dar y vender, y encima el padre del asesino es un pastor baptista, es decir, un pastor cristiano, ¿no? Es decir, reúne el prototipo del americano republicano de manual, ¿no? Y este es el asesino de Charles James Kirk, que es otro prototipo de americano perfecto, ¿no? Es decir, que claro, se han llevado una terrible sorpresa porque el señor Trump ya le quería endilgar el muerto, si me permite la expresión, a los demócratas, ¿no? Y ahora pues han tenido que comer sus propias palabras, ¿no? Esta senadora que salía en televisión cambió su discurso inmediatamente, que se lo supo, ¿no? Y entonces, en lugar de decir que se había equivocado, que era perdón, no, eso jamás dicen que se equivocan, ¿eh? Jamás. Dijo que lo que había que hacer era rezar por el alma no de Charles Kirk, sino del asesino. Y que la culpa de que el asesino apretara el gatillo del fusil era de la universidad. Toma ya. Menos mal que no dijo que era porque tomaba mucho sol cuando era crío y eso lo indujo a provocar muchos años después a asesinar a esta persona, ¿no? Es decir, que buscando cualquier excusa que sirva para no hablar de lo que es evidente. La política de armas en Estados Unidos produce estos monstruos. Este no es el único caso. El 75% de los casos de asesinato político que se han dado en Estados Unidos en los últimos años han sido protagonizados todos por republicanos y amantes de las armas. Un 4% aproximadamente han sido por motivos sexuales y un 5 o 6% eran afroamericanos. Es decir, que básicamente la masa, sobre todo la masa, eran de republicanos que tienen acceso a las armas y se vuelven locos y provocan auténticas matanzas, ¿no? Claro, ¿esto qué demuestra? Rápidamente los ideólogos republicanos hablaban de que era necesario una guerra para empujar y echar a los demócratas. Esto se ha llegado a decir ya. Se está caldeando el terreno para un conflicto civil, que ya estaba incluso expresidentes norteamericanos, ya lo han enunciado en más de una ocasión, el peligro de guerra civil que corre Estados Unidos, porque es una sociedad que se desmorona, se está desmoronando. Vemos cómo las diferencias sociales se hacen más y más abismales y evidentemente es una sociedad que difícilmente puede sostener un nivel de desigualdad tan enorme como que haya, por ejemplo, 42 millones de personas sin seguro médico. Y que diga el señor Trump, por ejemplo, públicamente, que qué barbaridad que en Europa la sanidad es gratuita, que eso es una barbaridad. Eso dicho por el señor Trump, ¿no? Lo que aquí consideramos como una gran victoria de las clases populares que habían conseguido precisamente la sanidad gratuita como un bien público, ¿no? Te iba a decir, ¿qué país, más bien qué mundo? ¿Cómo está el mundo? Ya para cerrar, cerremos con una persona que te cae muy, muy bien, que te agrada mucho. Aquí está la señora Úrsula von der Leyen. Está protagonizando, los puede llevar a la guerra ustedes, Eduardo? Que otra vez vuelve al escándalo. A ver. Sí, vuelve otra vez al escándalo, ahora por otro tema relacionado con el marido, nuevamente. Ah, por cierto, que dijo el otro día en el discurso del Estado de la Unión, el discurso de Estado de la Unión Europea, dijo el otro día que nos preparáramos los europeos para una nueva pandemia. Ya sabe la señora Ursula von der Leyen que habrá una nueva pandemia. Su marido ya debe estar regocijado y encantado porque ya debe estar pensando en el saco de millones que se va a llevar como hizo cuando la anterior pandemia, ¿no? Lo curioso es que esta señora tiene el don de la profecía. Tiene el don de la profecía. Ya sabe que va a haber una pandemia.
hubiera sido bueno que hubiera especificado un poquito, ¿no? Que hubiera dicho de qué iba a ir. En fin, más que nada porque estuviéramos repasando los libros, ¿no? Por aquello, si tenemos que explicarle a la televisión, que sepamos de qué va, ¿no? Eh, hubiera sido interesante que hubiera dicho de qué iba a ir y a quién iba a afectar, ¿no? Pero esto no es solo esto. Esta señora habla continuamente de la guerra europea. No se atrevió a decir que Europa estaba en guerra, como dije antes, con Rusia, y se limitó a comentar que Europa estaba en tensión, en conflicto. Fue la palabra traducida que dijo en el discurso del Estado de la Nación. Pero tenemos un problema enorme en Europa, que es un problema de disgregación. Por ejemplo, el señor Orbán ahora ha dicho que si la OTAN se decide a intervenir y enviar tropas a pie a Ucrania, que él, su ejército, su país, no interviene de ninguna de las formas. No va a enviar ni un solo soldado. Igual que está haciendo Eslovaquia, con su presidente a la cabeza. También ha dicho que no van a intervenir de ninguna de las formas. Y hay tensiones enormes dentro de la Unión Europea porque cada vez más se está cuestionando precisamente este tema, ¿no? Esta realidad. Ahora va a imponer el 19º paquete de sanciones contra Rusia. Si los 18 anteriores no han funcionado, que te asegura que el 19 va a funcionar. Pero aquí esta señora no entiende absolutamente nada, tiene una capacidad muy limitadita, muy limitada, parece mentira, y evidentemente una capacidad de negociación pésima, absolutamente pésima. Ya se ha visto que no tiene ninguna entidad propia porque cuando ve a Trump le tiemblan las piernas y la pobre se pone a hacer genuflexiones y a inclinarse delante del amo, ¿no? Porque es incapaz de defender los intereses de la Unión Europea y sobre todo de los ciudadanos europeos, que a ella le interesan bien poca cosa. Sabe que mientras esté como presidenta no se atreverán a encausarla porque efectivamente tiene algunos asuntos turbios que aclarar cuando deje la presidencia de la Unión Europea. Así que efectivamente es una señora muy... es un político que a mí me gusta mucho porque reúne muchas de las características fundamentales de lo que no ha de tener un político. Político se le considera que ha de tener un espíritu ético, una capacidad ética, una capacidad de empatía hacia los ciudadanos que gobiernan y una inteligencia que se le supone por el cargo que ocupa. Y esta señora no reúne ninguna de estas tres características. No es que yo le tenga manía especialmente, es que yo soy otro de estos tantos millones que comenzamos a ver a esta señora como realmente el caballo de Atila. Y el problema es que aunque le pagues poquito, le pagas tú Sí, y millones de europeos, ¿no? Porque pues de ahí salen los dineros. Bueno, pues con esta imagen, ella corriendo ahí, bailando como gallina, nos, eh, nos despedimos. Y es que caray, o sea, de verdad, eh, no puedo creer que un obrero, un campesino, un profesionista, un profesional, de lo que sea, que tenga su familia, que se esfuerce por llevar el pan a su casa, de ese esfuerzo le quiten un pedazo, un euro, aunque sea un céntimo de euro, no importa, pero le quitan, y no le quitan un euro, le quitan mucho más de impuestos para pagarle a sujetos y a sujetas, permítanme la expresión, a tipejos o a tipejas, como esto que estamos viendo, y que además de enriquecerse los pueden llevar a una guerra, o si no a una guerra, a un desastre o a una guerra contra las bacterias, porque habrá gente que no tenga ya recursos para un buen antibiótico, para una buena medicina, porque se los han quitado. No todos, porque van a decir no todos, pero parte de esos recursos para los misiles, para
un enemigo que es poderosísimo y que hay que atacarlo. Imagínate nada más en qué manos estamos. Eduardo, muchas gracias. Si quieres despedir el programa con una palabra, una cereza del pastel, y si no, pues yo te mando un abrazo. Gracias, siempre queda uno pues lleno de datos y de reflexión. Una sola frase: que no haya paz para los malvados. Que no haya paz, ninguna paz para los malvados. Seguramente, y seguramente no solo en su tumba, sino que además, por ahí ya se cayó algo, creo que me nos enviaron un misil los malvados, no solo en su tumba, sino también en la vida propia, seguramente no tienen una paz psíquica, y por eso es que son cada vez más agresivos y más egoístas. Muchas gracias, Eduardo, un abrazo, y a ti que nos ves gracias, Ciudad. Y a ti que nos ves en cualquier parte del mundo, muchísimas gracias por estar siempre en sintonía con Detrás de la Razón. Nos vemos hasta la próxima. Hermano Eduardo, otro abrazo. Gracias, que estés muy bien. Bye bye.